De entre todos los activos de inversión, Aspine 11 Family Office selecciona los mejores productos adaptados a sus necesidades. Porque sus metas son las nuestras, conozca las ventajas de un departamento de inversiones fundamentado en el cliente. Pregúntenos. Los mercados bursátiles mantienen el tono positivo a pesar de las últimas reuniones y comparecencias por parte de política monetaria adoptadas por los bancos centrales en Estados Unidos y en Europa. Mientras que en Estados Unidos la Reserva Federal, con Jerome Powell al frente, ha decidido estancar de momento el incremento en sus tipos hasta la horquilla o situándonos en la horquilla del 5%, 5,25%, en Europa el Banco Central Europeo continúa con la senda de incrementos de tipos y ha decidido incrementar sus tres tipos de referencia en 25 puntos básicos hasta situar el tipo de refinanciación en el 4%. Por el lado contrario, acabamos de ver las últimas actuaciones llevadas a cabo por el Banco Popular de China en una actuación completamente diferente, una actuación de política monetaria más expansiva, más acomodaticia y de apoyo a la economía. Vimos cómo a principios de semana recortaba los tipos de referencia en las operaciones de refinanciación a corto plazo de 7 días, operaciones repo en 10 puntos básicos hasta el 1,90%, y esta madrugada hemos sabido que la decisión adoptada por el Banco Popular ha sido la de reducir en 10 puntos básicos el tipo de referencia de las operaciones de financiación a corto plazo de un año hasta el 3,65%. Estas medidas son muy importantes y habrá que monitorizar no solo cómo afecten de nuevo al impulso de la economía china, que si bien habíamos visto estaba perdiendo fuerza desde la retirada de las restricciones por COVID adoptadas desde finales de 2022, no solo cómo afecte, insisto, en la economía china, sino cómo afecta de manera global, ya que es un cambio importante con respecto a política monetaria y es un recorte, algo que no veíamos desde hace 10 meses, concretamente desde agosto de 2022. Siguiendo con las decisiones de política monetaria y con esas reuniones, vimos durante la comparecencia de Powell un Powell con un tono restrictivo, un tono hawkish, que si bien afirmó que la economía estadounidense se mantenía en la senda correcta, en el camino correcto en cuanto a la moderación de la inflación, dejó la puerta abierta a adicionales subidas de tipos, afirmando que el trabajo todavía podía no estar hecho, quedaba todavía trabajo pendiente. Hay que tener en cuenta que la reunión de la Reserva Federal no era solo una reunión en la que se anunciaba la decisión sobre política de tipos, sino que se proyectaban las estimaciones o las proyecciones que realizaban los miembros del comité del Fondo macroeconómicas, y atendiendo a los tipos tenemos que ir a las expectativas que marcaban el diagrama, el famoso diagrama de puntos o el famoso dot plot, ya que los miembros del fondo descuentan no solo una subida de tipos adicionales, sino que descuentan dos subidas desde el momento actual de aquí a final de año 2023, es decir, que sitúan la tasa terminal en un nivel superior al que descontaban en la reunión anterior, hasta situarlos en la mediana del 5,6%. Es algo con lo que el mercado no descontaba y no tenía en primera instancia puesto en precio, y vimos esa volatilidad y esas caídas en primera instancia, pero ha ocurrido algo importante, es algo que los mercados no esperaban, no descontaban, y que a día de hoy continúan sin comprar, continúan sin cotizar. Es decir, el mercado no se cree en estos momentos que la Reserva Federal vaya a ir a un paso más allá y vaya a incrementar sus tipos hasta en dos ocasiones, o al menos así lo reflejan el buen tono de los mercados y sobre todo las expectativas o las probabilidades que hay en estos momentos sobre el camino que va a seguir los tipos de interés. Si bien es cierto que la inflación en Estados Unidos estaba remitiendo a un ritmo superior al de la zona euro, en ambas economías vimos una inflación subyacente quizás algo más pegajosa de lo deseado. Con todo, los datos de inflación, tanto en Europa como en Estados Unidos, fueron positivos. En el país norteamericano vimos cómo en términos interanuales se situaba en el mes con respecto al mes de abril en el 4% frente al 4,9% del mes anterior, y en la zona euro, si bien más elevada, vimos cómo se situaba en el 6,1%
frente al 7% anterior. Con todo, la inflación seguirá siendo un indicador que habrá que continuar monitorizando, ya que habrá que ver, en primer lugar, cómo afecta esa reducción con respecto a la reducción de producción de barriles de petróleo anunciada durante la última reunión de la OPEP por parte de Arabia Saudí, que será efectiva en julio, y sin embargo no hemos visto ese ajuste por parte de las expectativas de demanda. Así que habrá que ver cómo afecta en los precios energéticos, unos precios energéticos que estaban siendo los principales contribuidores a ese retroceso de la inflación, ya que estamos viendo una caída muy importante en términos interanuales, no solo en el precio del petróleo, del Brent o el West Texas, sino que también estamos viendo una caída importante en todos sus derivados, y por la contra vemos como los precios ligados al sector servicio todavía quedan por encima o están incrementándose a un ritmo superior al del índice general. Insisto, la inflación será algo que habrá que seguir monitorizando, y también habrá que ver cómo afecta el efecto base en el que insistimos en nuestras notas, que es implícito en el cálculo del índice y sobre todo en su seguimiento. Con todo, y como comentaba al principio del vídeo, mercados en positivo, con buen tono, y el Standard & Poor's confirmando esa tendencia, ese mercado alcista desde ascender más de un 20% desde los mínimos alcanzados en el mes de octubre de 2022, rompiendo resistencias claves situadas en los 4.200 puntos hasta situarse en los 4.350, 4.400 puntos actuales. El mercado ha hecho, por lo tanto, caso omiso a los nuevos mensajes más restrictivos por parte de los bancos centrales, tanto en Estados Unidos como en Europa, y ahora el buen tono o el devenir del buen tono recaerá, o la pelota recaerá, en los resultados empresariales y en cómo afecte estas nuevas políticas monetarias expansivas en China, cómo puede afectar en la economía global. En un año donde hemos insistido, la amplitud del mercado ha sido muy débil, ha sido muy baja, donde 10 grandes nombres tecnológicos han mantenido las bolsas mantenidas o sustentadas bajo el discurso de la inteligencia artificial, en un año donde, sin embargo, Europa lo estaba haciendo mejor que Estados Unidos. A día de hoy, a excepción del Dow Jones Industrial, las fuerzas vuelven a igualarse, y por nuestra parte seguimos rotando hacia la calidad, apostando por un crecimiento, si bien débil, económico, desinflacionario, desde aquellas empresas, estrategias, industrias que se han visto, que se vean beneficiadas por la inflación y que nos han protegido durante estos 2 últimos años. Síguenos en Twitter, @Spain11EAF, LinkedIn @Spain11 Family Office, y no te olvides de suscribirte a nuestros canales de iVoox, Spotify, YouTube y Telegram. Spain11 Family Office. Conecta con las finanzas.